la noticia continuamos con Aide Dosh, que es presidenta del partido Fuerza Liberal. Okay. Y estábamos hablando sobre el análisis de lo que había acontecido en el transcurso de los últimos 11 años, sobre la situación de los cubanos que se han salido desde aquí utilizando Venezuela como trampolín para llegar a Miami. Estábamos hablando de los venezolanos de primera, segunda, tercera, y Aide agregaba un cuarto venezolano que es el lumpen proletariado. Aide. Yo no diría tan claro, se le llama lumpen proletariado, porque eso es lo que conocemos, pero yo digo el lumpen generalizado. Ajá. Ahí estamos, pues, un gentío. Inclusive que a la gente que los proveen con las misiones, con Mercal, con la gente que tiene que asistir a barrio adentro y no hay médico, toda esa parte, ese lumpen, esa pobreza que está allí. Pero tú has señalado algo en lo que yo coincido totalmente. O sea, cuando tú hablaste de Cuba, yo voy a agregar la Unión Soviética, voy a agregar toda ¿cómo se llama? Todos aquellos países que la Unión Soviética controlaba en su entonces Unión Soviética. Y fue carcomiéndola algo que le han criticado mucho al mundo occidental. El mundo occidental tiene formas de resolver ese problema. Y es la bacteria de la corrupción. Mira, la Unión Soviética se cae, entre muchas otras consideraciones, pero se cae, porque los niveles de corrupción eran de tal magnitud que fueron como las polillas esas que se meten en la silla y un día tú te vas a sentar en la silla y te caes, porque la polilla se lo ha comido. Los niveles de corrupción que hay en la Cuba de los Castro, es de tal magnitud que esos funcionarios que mandan aquí para que estén dándonos cédula de identidad, pasaporte, ahora estén en inmigración, estén también en todos los sistemas bancarios, esos cubanos que llaman de la revolución bonita, nos encontramos que son los que están vendiendo los sellos para que salgan cubanos que han enviado el régimen cubano para acá, falta la redundancia. Entonces, esa corrupción es de tal magnitud que tú no la puedes disolver tan fácilmente porque es propia del sistema y el régimen cubano y es propia del sistema y el régimen venezolano actual. O sea, están ahí empatadísimos. Busquemos la historia para que tú veas cómo todos esos regímenes se cayeron por todas otras consideraciones, pero fundamentalmente por un problema de corrupción, pero inaguantable e interminable. Entonces, lo que está pasando, por ejemplo, con estos compañeros cubanos médicos, que no es desde ahora, comenzaron a irse de Venezuela desde el primer día, con la ayuda de la gente de los sectores populares, donde ellos tenían que atender a esa población, porque aquí en Venezuela hay una generosidad muy grande. Aquí nadie está señalando a nadie en un barrio. Esas mismas gente de los barrios han ayudado a salir a los médicos cubanos, porque les da lástima como esos médicos están aquí. Entonces yo creo que es un síntoma o una exposición de corrupción de tal magnitud que se está dando en el país y se está dando en Cuba con Venezuela, que este régimen, el actual régimen venezolano, junto con Cuba, se caen por sí solos y se caen juntos, porque ahora son como siameses, son como mellizos, unos están pegados del otro. Fíjate, ¿cómo resolvemos este problema? Yo creo mucho en la gente como tú, y yo creo mucho en mí, porque yo soy una mujer honesta también. Somos personas que hemos trabajado en este país y que no nos pueden estar acusando, aunque digan cosas de uno por allí, porque siempre hay, tú sabes, los malintencionados que comienzan a hablar tontería de uno y te inventan cosas. Pero tú has llevado una vida, nosotros hemos llevado una vida limpia en la política, tratando de ver cómo recomponemos y cómo hacemos de esta Venezuela una Venezuela distinta. Pero así como nosotros, hay miles y miles de venezolanos honestos en este país, dispuestos a construir una nueva democracia. Por eso yo tengo la convicción que esto se va a solucionar, y esto se va a solucionar como se resuelven los problemas políticos, sin aviso y sin protesto, en el momento más inesperado y cuando tú menos te lo imagines. Aquí yo no estoy hablando de golpe de Estado, ni estoy hablando de meterle un tiro a nadie, te estoy hablando de cómo se caen las estructuras. Dime cómo se cayó el muro de Berlín, en cuestiones de minutos se vino eso abajo, porque venía un malestar, y por una declaración. Era definitivamente imparable la situación. ¿Por qué la China comunista, que ya no es tan comunista,
tuvo que cambiar ese sistema y ahora tienen un sistema mixto que ellos se llaman, ¿cómo se llama? Un país, dos sistemas. Trabajan que siguen con el propio sistema o el emblema del comunista que tiene, pero están montando una economía de mercado, de intercambio comercial, de ganancias, de que la gente viva bien, de que la gente compre. Sigue todavía el régimen político de opresión, de no tolerancia, pero todo eso se va a venir abajo. Eso es insostenible. Corea del Norte, métete en Corea del Norte que se está muriendo el caudillo que está allá, que está muy enfermo, por cierto. Bueno, ¿qué es lo que está pasando allí? Allí se está dando una situación de pueblo a pueblo, Corea del Norte con Corea del Sur. Y van a terminar precisamente resolviendo ese problema. Me voy para otro sitio, que no es de corrupción, pero que es de alta política, el problema de Colombia con el problema de Venezuela. El régimen venezolano intenta por todos los medios, desacreditar a los colombianos y al gobierno colombiano. Pero nosotros como pueblo estamos totalmente unidos, pueblo de Colombia y pueblo venezolano. Y podrá pasar todo lo que tú quieras, pero aquí no va a haber guerra. Porque ninguna madre, ninguna abuela va a permitir que sus hijos me lo monten en un camión para que le dé tiro a los colombianos, ni ninguna colombiana, ni ningún colombiano va a ver que sus hijos vengan a echarle plomo aquí a sus hermanos colombianos. Está muy equivocado el régimen y yo te quiero decir que eso me da muchas esperanzas de que aquí se va a dar un vuelco, con o sin los líderes que tenemos hasta ahora, incluyéndome a mí.